Concepto: principios pedagógicos generales y específicos de la educación. Contextos influyentes: imagina que eres un profesor, parado frente a tu clase. Tienes el conocimiento, tienes la vocación, pero algo falta. ¿Cómo saber que realmente estás guiando a tus alumnos de la mejor manera? La clave está en los principios pedagógicos, las bases que rigen la educación. Hoy, te voy a revelar estos principios esenciales y cómo influyen en la formación de los docentes. La educación es un mundo complejo. Cada día, miles de docentes entran a sus aulas con la intención de enseñar, pero a menudo lo hacen sin un marco claro que les guíe. Se enfrentan a desafíos estructurales, emocionales y sociales, sin saber que existen principios que pueden servir como pilares fundamentales. Un día, me pregunté, ¿qué hace que un docente realmente impacte en sus estudiantes? Investigué y descubrí que existen 6 principios pedagógicos fundamentales según Martínez Domínguez, 2013, los cuales influyen directamente en la educación. Este fue el inicio de mi viaje para entenderlos y aplicarlos. Para entender estos principios, me apoyé en el conocimiento de expertos y en la teoría educativa. Descubrí que estos principios son el marco necesario para que la enseñanza sea efectiva. Estos principios son principios físicos. Se refieren a los recursos materiales, espaciales y temporales que facilitan el aprendizaje. Principios psicológicos. Abordan el desarrollo cognitivo, evolutivo, social y moral de los estudiantes. Principios sociológicos. Consideran los aspectos socioculturales que influyen en la educación. Principios legislativos. Son las leyes que regulan el sistema educativo. Principios deontológicos. Definen el código ético de la profesión. Principios pedagógicos. Elementos educativos esenciales que provienen de disciplinas como la teoría de la educación y la didáctica. Decidí aplicar estos principios en mi práctica docente. Comprendí que no bastaba con saberlos, tenía que ponerlos en acción. Dejé atrás la enseñanza mecánica y comencé a construir un entorno de aprendizaje basado en ellos. Al aplicar estos principios, me enfrenté a desafíos. ¿Cómo adaptar los recursos físicos a distintas realidades? ¿Cómo considerar el contexto sociocultural de cada estudiante? ¿Cómo equilibrar la legislación con las necesidades reales del aula? Cada obstáculo me hizo profundizar más en mi comprensión y aplicación de estos principios. Me enfoqué en integrar cada principio de manera intencional. Diseñé estrategias para adaptar los recursos físicos al aprendizaje, comprendí el desarrollo de mis estudiantes y creé un ambiente donde el contexto sociocultural era parte del proceso educativo. El momento más difícil llegó cuando tuve que enfrentar la resistencia al cambio. Algunos colegas veían la aplicación de estos principios como innecesaria o complicada. Sin embargo, sabía que estaba en el camino correcto. Persistí. Los resultados fueron claros. Los estudiantes respondían mejor, el aprendizaje se volvía significativo y mi práctica docente se transformó. Comprendí que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino construir un entorno basado en principios que guíen el proceso. No solo cambié mi forma de enseñar, sino que también influye en mis colegas y estudiantes. Al aplicar estos principios, la enseñanza se volvió más efectiva y humana. Regresé a mi realidad docente con una nueva perspectiva. Ahora entendía que ser un buen maestro no es solo tener conocimientos, sino saber cómo aplicarlos en el contexto adecuado. Mi nueva forma de ver la educación me permitió crecer y ayudar a otros a hacerlo también. Cada día, busco mejorar la enseñanza a través de estos principios, asegurándome de que mi impacto sea positivo y duradero. La educación es un viaje constante. No se trata solo de enseñar, sino de entender, adaptar y crecer. Como docentes, tenemos en nuestras manos el poder de transformar vidas. La pregunta es, ¿cómo queremos usar ese poder? Principios pedagógicos generales. Imagina que eres un profesor frente a tu clase. Tienes una metodología, un plan, pero algo no encaja. ¿Por qué algunos estudiantes aprenden mejor que otros? ¿Cómo puedes hacer que cada uno alcance su máximo potencial? La clave está en los principios pedagógicos generales. Hoy te revelo cómo funcionan y por qué transformarán tu manera de enseñar. La enseñanza tradicional muchas veces aplica el mismo método para todos los estudiantes. Sin embargo, cada uno es único, con ritmos y necesidades distintas. ¿Cómo podemos adaptar la educación para todos sin perder la esencia de enseñar? Descubrí que existen 6 principios pedagógicos generales que pueden cambiar la forma en que enseñamos.
No se trata solo de transmitir información, sino de transformar la experiencia educativa. Decidí aprenderlos y aplicarlos. Para entender estos principios, me apoyé en la teoría pedagógica y la experiencia de otros docentes. Aprendí que, principio de individualización. Cada estudiante es único, y debemos respetar su singularidad, capacidades y ritmos de aprendizaje. Principio de socialización. El aprendizaje también es social. Equilibrar individualización y socialización es clave. Principio de autonomía. Hay que fomentar la independencia y la toma de decisiones en los estudiantes. Principio de actividad. El estudiante debe ser protagonista de su aprendizaje, motivado a aprender haciendo. Principio de participación. Es fundamental que contribuyan y se sientan parte del grupo. Principio de creatividad. Fomentar el pensamiento crítico y resolver problemas de manera innovadora. Decidí aplicar estos principios en mi enseñanza. Sabía que la educación debía transformarse y que era mi responsabilidad hacer algo al respecto. Al intentarlo, me enfrenté a varios desafíos. No todos los estudiantes reaccionaban igual. Algunos no estaban acostumbrados a la autonomía, otros no querían participar y otros simplemente esperaban recibir la información sin involucrarse. Refiné mis estrategias. Implementé actividades más dinámicas, metodologías participativas y fomenté un ambiente donde la creatividad fuera valorada. Poco a poco, los resultados comenzaron a notarse. El momento más difícil llegó cuando sentí resistencia de algunos estudiantes y colegas. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado por años? Pero persistí, confiando en que esta era la mejor manera de enseñar. Los estudiantes comenzaron a aprender de manera más significativa. Se volvieron más autónomos, participativos y creativos. El aula ya no era un espacio de recepción pasiva, sino de interacción y descubrimiento. Mi forma de enseñar cambió por completo. Vi cómo los estudiantes adquirían no solo conocimientos, sino también habilidades clave para la vida. Regresé a mi realidad docente con una visión renovada. Ahora comprendo que no se trata de transmitir información, sino de facilitar el aprendizaje. La aplicación de estos principios pedagógicos ha cambiado mi vida profesional. La educación es ahora más inclusiva, participativa y significativa para mis alumnos. La enseñanza no es solo una profesión, es un arte. Y como todo arte, necesita evolución, comprensión y pasión. Como docentes, tenemos el poder de cambiar vidas, pero solo si estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de enseñar. Los principios pedagógicos específicos. Imagina que eres un docente con una aula llena de estudiantes. Cada uno con necesidades, objetivos y trayectorias diferentes. Pero, ¿sabías que hay principios específicos que guían la enseñanza en cada etapa educativa? Hoy te contaré cómo estos principios transforman el aprendizaje según la etapa en la que enseñamos. Muchos creen que enseñar es igual en todas las etapas, pero la realidad es que cada nivel educativo tiene características, objetivos y metodologías específicas. Sin conocer estos principios, la enseñanza puede volverse ineficaz. Descubrí que los principios pedagógicos específicos dependen de la etapa educativa en la que se desarrolla la labor docente y que estos están determinados por la LOMCE 2013. Decidí aprenderlos y aplicarlos. Para entender estos principios, analicé cada etapa educativa. Educación secundaria obligatoria, ESO. 1. Carácter obligatorio y gratuito. 2. Objetivo. Adquisición de elementos básicos de la cultura. 3. Importancia de la orientación educativa y profesional. 4. Organizada en 2 ciclos y 4 cursos. 5. Elementos transversales en las materias: comprensión lectora, expresión oral y escrita. 6. Distribución de las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 7. Evaluación durante y final de etapa. 8. Desarrollo de competencias clave y tutoría. Bachillerato. 1. Organizado en 2 cursos. 2. Objetivo. Proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades para la vida activa. 3. Modalidades. Ciencias, humanidades y ciencias sociales, y artes. 4. Distribución de las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 5. Evaluación durante y final de etapa. 6. Trabajo en resolución de conflictos y problemas de estereotipos. Formación profesional. 1.
Conjunto de ciclos formativos con organización modular de duración variable. 2. Formación profesional dual. Corresponsabilidad entre centro educativo y empresa. 3. Trabajo transversal en respeto al medio ambiente y trabajo en equipo. Decidí aplicar estos principios en mi enseñanza para hacerla más efectiva y alineada con las necesidades de cada estudiante. Al implementarlos, me encontré con obstáculos, resistencias al cambio, dificultades en la adaptación de metodologías y falta de recursos. Desarrollé estrategias para trabajar según cada etapa. Metodologías activas en ESO, pensamiento crítico en bachillerato y aprendizaje práctico en FP. El desafío más grande fue equilibrar las necesidades de cada grupo sin perder la esencia de la enseñanza. La clave fue la flexibilidad y el acompañamiento. Mis estudiantes comenzaron a mostrar mayor interés, participación y comprensión de los contenidos. Vi cómo cada etapa tenía su propio ritmo y método ideal. Mi enseñanza se transformó, más inclusiva, efectiva y adaptada a cada nivel educativo. Regresé a mis clases con una visión renovada, sabiendo que enseñar no es lo mismo en cada etapa y que conocer estos principios hace la diferencia. Ahora entiendo cómo adaptar mis estrategias y acompañar a los estudiantes según sus necesidades y objetivos. La enseñanza es un viaje de adaptación y aprendizaje constante. No se trata de enseñar igual para todos, sino de entender cómo y cuándo enseñar para que el aprendizaje realmente suceda. Fines de la educación. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de la educación? Más allá de memorizar datos y aprobar exámenes, la educación tiene un fin más profundo: formar individuos capaces de transformar su realidad. Acompáñame en este viaje donde exploraremos los fines de la educación y su impacto en nuestras vidas. Imagina un aula donde los estudiantes solo repiten información sin comprender su verdadero significado. Un sistema basado en la memorización sin un propósito claro. Así es como muchos ven la educación hoy en día. Pero, ¿qué pasaría si replanteáramos nuestra visión de la educación? Si en lugar de centrarnos solo en los contenidos, consideráramos los objetivos, competencias, metodología, tareas y actividades como piezas clave en el desarrollo del estudiante. Para entender esto mejor, recurrimos a la planificación pedagógica. El docente no solo transmite conocimientos, sino que guía al estudiante en un proceso estructurado que abarca desde la selección de objetivos hasta la evaluación de los aprendizajes. Me sumergí en la pedagogía y descubrí que la enseñanza debe responder a preguntas fundamentales. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo y cómo hacerlo? Aquí radica la importancia de los fines educativos. Planificar una sesión educativa no es tarea sencilla. Se deben establecer objetivos claros, elegir contenidos relevantes, definir metodologías adecuadas, diseñar tareas significativas y considerar la diversidad de los estudiantes. Con un enfoque bien estructurado, la educación se convierte en un proceso dinámico y enriquecedor. Se deben integrar elementos clave como la atención a la diversidad, el uso de recursos adecuados y la evaluación basada en estándares de aprendizaje. Pero aquí surge un desafío. Muchos docentes enfrentan la dificultad de equilibrar todos estos elementos. La falta de tiempo, los currículos sobrecargados y las diferencias individuales de los alumnos pueden hacer que la planificación parezca una tarea imposible. Sin embargo, cuando logramos una enseñanza bien planificada, los resultados son notables. Los estudiantes no solo aprenden, sino que desarrollan pensamiento crítico, creatividad y autonomía. Se convierten en protagonistas de su aprendizaje. Los fines de la educación ya no son solo una teoría, sino una realidad palpable en las aulas. Cada decisión del docente influye en el proceso formativo de los estudiantes, ayudándolos a alcanzar su máximo potencial. Ahora, con una nueva perspectiva, volvemos al aula con la convicción de que una educación con propósito transforma vidas. La enseñanza deja de ser una simple transmisión de información para convertirse en una herramienta de cambio. Con esta visión renovada, cada clase se convierte en una oportunidad para inspirar y guiar a los estudiantes en su propio viaje de aprendizaje. La educación adquiere un significado profundo y trascendental. Porque educar no es solo enseñar, sino encender la chispa del conocimiento, la curiosidad y la autonomía en cada estudiante. La educación es el viaje más importante de la vida, y los docentes somos los guías que ayudan a recorrerlo. ¿Estás listo para transformar la educación? Fines últimos de la educación. Un viaje de transformación. Piensa en la educación como un viaje, un camino que nos lleva hacia lo más esencial de nuestra existencia.
¿Cuál es el verdadero propósito de aprender? ¿Para qué nos educamos realmente? Hoy descubrirás que la educación no es solo adquirir conocimientos, sino alcanzar la máxima expresión de nuestra humanidad. Desde pequeños, nos enseñan que estudiar es obligatorio, que debemos aprender para tener un futuro mejor. Pero rara vez nos preguntamos, ¿cuál es el fin último de la educación? Un día, me di cuenta de que la educación no es solo aprobar exámenes o conseguir un trabajo. La verdadera educación es la que nos forma como seres humanos libres y capaces de alcanzar el bien. En mi búsqueda de respuestas, encontré a grandes pensadores y filósofos que afirmaban que la educación no solo nos da herramientas, sino que nos capacita para obrar con libertad y responsabilidad. Decidí profundizar en esta idea y entender que la educación no solo es transmitir conocimientos, sino desarrollar el potencial humano al máximo. El camino no fue fácil. Me enfrenté a dudas, a modelos educativos que priorizan la memorización sobre la reflexión, a sistemas que no siempre fomentan la autonomía del estudiante. Comprendí que la clave estaba en revalorizar la educación como un proceso de autoconstrucción, donde cada persona se autoeduca para alcanzar su verdadero propósito en la vida. El mayor desafío fue entender que la educación no nos da respuestas absolutas, sino que nos enseña a formular las preguntas correctas. Sin una educación que nos haga libres, corremos el riesgo de convertirnos en meros engranajes de un sistema sin sentido. El verdadero tesoro es la libertad. Educar es capacitar para obrar de manera humana, con conciencia, ética y autonomía. La educación nos permite forjar nuestro destino y encontrar nuestro propósito en la vida. He aprendido que el fin último de la educación es el mismo fin del ser humano: alcanzar el bien a través de la libertad y la autoeducación. Regreso con una nueva visión. Ahora sé que la educación es el medio para la autorrealización y la transformación personal. Con este conocimiento, puedo compartir una nueva perspectiva con los demás. La educación deja de ser una simple obligación para convertirse en una herramienta de libertad y plenitud. La educación no es solo el medio para obtener conocimientos, sino el camino para ser mejores seres humanos. Como decía Sócrates, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Hoy, te invito a que te cuestiones, aprendas y te eduques con un propósito: alcanzar tu verdadera esencia como ser humano. El arte de enseñar. Imagina que entras a un aula por primera vez. Tienes conocimiento, tienes ganas, pero algo falta. Transmitir conocimiento no es suficiente, necesitas conectar, inspirar y motivar. Ser docente no es solo una profesión, es un arte. Pero, ¿cómo se convierte uno en un verdadero maestro? Al principio, enseñar parece solo una cuestión de técnica. Seguir un plan de estudios, aplicar métodos probados, evaluar. Sin embargo, pronto descubro que no basta con conocer la teoría pedagógica. Algo esencial falta en la ecuación. Un día, me doy cuenta de que algunos estudiantes no están aprendiendo como esperaba. Mis métodos, aunque correctos en teoría, no logran captar su atención ni motivarlos. Es entonces cuando surge la pregunta clave: ¿cómo hago para que realmente aprendan? Busco ayuda. Encuentro mentores, leo sobre didáctica, asisto a formaciones. Aprendo que la pedagogía es un arte que se perfecciona con la práctica, la creatividad y la conexión con los alumnos. Entiendo que la educatividad del profesor y la educabilidad del alumno deben estar en sintonía para que el aprendizaje ocurra. Decido dejar atrás la idea de que enseñar es solo transmitir conocimiento. Me lanzo a experimentar, a probar nuevas estrategias, a adaptar mi forma de enseñar a cada grupo de estudiantes. Encuentro dificultades. Algunos estudiantes siguen sin responder, otros se resisten al cambio. Me frustro, dudo de mi capacidad. Pero sigo adelante, probando nuevas técnicas, ajustando mi metodología, buscando ese vínculo que haga la diferencia. Comienzo a entender que la clave está en la comunicación. No se trata solo de explicar, sino de escuchar, observar y adaptar mi enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. Empiezo a ver resultados. Llega un momento crítico. Un grupo de estudiantes parece completamente desmotivado. Nada parece funcionar. Me pregunto si realmente estoy hecho para esto. ¿Y si la enseñanza no es para mí? Pero luego sucede algo mágico. Un estudiante que antes parecía indiferente me dice que gracias a mis clases ahora siente curiosidad por aprender. Comprendo que el arte de enseñar no está en la perfección de la metodología, sino en la capacidad de inspirar. He cambiado.
Ya no veo la enseñanza como una simple transferencia de conocimiento. Ahora la veo como un proceso de guía, de inspiración, de acompañamiento. Regreso al aula con una nueva perspectiva. Cada estudiante es único, cada sesión es una oportunidad de aprendizaje mutuo. La didáctica no es solo una técnica, es un arte que mejora con la práctica, la pasión y el vínculo con los alumnos. Ahora disfruto cada sesión, cada desafío, cada momento en el aula. No busco solo enseñar, sino ayudar a los estudiantes a descubrir su propio potencial. El arte de enseñar no está en las técnicas, sino en la relación entre docente y alumno. En la capacidad de guiar, inspirar y transformar. Porque educar no es solo transmitir conocimiento, es abrir caminos, despertar curiosidad y cambiar vidas. Y eso, sin duda, es el arte más grande de todos. Actitudes para aprender. Imagina que tienes la llave para aprender cualquier cosa de forma más rápida y efectiva. Pero sin la actitud correcta, esa llave no sirve de nada. Hoy vamos a descubrir cuáles son las actitudes que realmente marcan la diferencia en el aprendizaje. Y al final del vídeo, te compartiré el secreto para aplicar esto en tu vida diaria. Quédate hasta el final porque esto podría cambiar tu forma de aprender para siempre. Desde siempre, aprender ha sido una tarea constante en la vida de cualquier persona. En la escuela, nos acostumbramos a seguir instrucciones, tomar apuntes y aprobar exámenes. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a pensar en la actitud con la que aprendemos? Muchos estudiantes simplemente memorizan sin cuestionar, otros buscan activamente entender, algunos observan sin intervenir y otros transforman lo que aprenden en acción. Un día, me di cuenta de que no todos aprenden de la misma manera. ¿Por qué algunas personas parecen absorber conocimientos sin esfuerzo, mientras que a otras les cuesta muchísimo? Fue ahí cuando entendí que el aprendizaje no solo depende de la información que recibimos, sino de la actitud con la que nos enfrentamos a ella. Para comprender esto, me apoyé en expertos en pedagogía y descubrí que existen 4 grandes actitudes para aprender. Teclas 1 pasiva. El estudiante recibe la información sin cuestionarla, dejando que el profesor guíe completamente su aprendizaje. Teclas 2 activa. El estudiante busca participar, investigar y construir su propio conocimiento a través del diálogo y la práctica. Teclas 3 contemplativa. El estudiante observa y analiza con profundidad, permitiendo que el conocimiento se revele por sí mismo. Teclas 4 habitativa. Una combinación de las anteriores, donde el aprendizaje se convierte en una experiencia completa, integrada en la vida del estudiante. Decidí experimentar con estas actitudes en mi propio aprendizaje. ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente recibir información, tomara un rol más activo? ¿O si en ciertos momentos dejara de intentar controlar el proceso y simplemente observara? Al principio, fue difícil. Mi tendencia natural era estudiar de la misma manera en la que lo había hecho siempre. Intenté tomar un rol más activo en mis clases, hacer preguntas, debatir. Luego, experimenté con la contemplación, intentando entender el conocimiento en profundidad antes de aplicarlo. Y finalmente, traté de integrar la actitud habitativa, convirtiendo el aprendizaje en parte de mi día a día. Con el tiempo, empecé a notar los cambios. Aprendía más rápido cuando combinaba diferentes actitudes en función de lo que estaba estudiando. Si un tema era difícil, primero lo contemplaba, luego lo practicaba activamente y, finalmente, lo hacía parte de mi vida cotidiana. El verdadero desafío llegó cuando tuve que enfrentarme a un tema que no me interesaba en absoluto. Ahí comprendí la importancia de la flexibilidad en la actitud para aprender. No se trata solo de elegir una forma de aprender, sino de adaptarla a cada situación. Mi mayor recompensa fue descubrir que la actitud con la que nos enfrentamos al aprendizaje es más importante que el contenido en sí. Cuando aprendemos con intención, curiosidad y flexibilidad, cualquier tema se vuelve accesible. Desde ese momento, mi forma de aprender cambió. Dejé de ver el estudio como una obligación y comencé a verlo como una oportunidad para crecer. Volví a mi vida cotidiana con una nueva perspectiva. Ahora, cada vez que me enfrento a un nuevo aprendizaje, me pregunto, ¿qué actitud me ayudará más en este caso? Hoy en día, aplico este conocimiento en todo lo que hago. Sé que no siempre tengo que ser activo, a veces necesito observar, analizar o integrar el aprendizaje en mi vida de forma natural. Máscaras. La educación no es solo memorizar datos, sino transformar la manera en que vemos el mundo. La verdadera clave del aprendizaje está en nuestra actitud, porque al final del día, no se trata solo de lo que aprendemos,
sino de quién nos convertimos en el proceso. Chincheta, y ahora dime, ¿cuál de estas actitudes predomina en tu forma de aprender? Déjamelo en los comentarios. Componentes principales para enseñar con arte. Metodologías, ¿se puede enseñar con arte? Muchos creen que basta conseguir un método, pero la realidad es mucho más profunda. Hoy te revelaré los 3 componentes esenciales para enseñar con verdadera maestría. Quédate hasta el final, porque esto puede transformar la forma en que ves la enseñanza para siempre. Cuando empecé a interesarme por la enseñanza, pensaba que todo se reducía a elegir la metodología correcta. Si tenía el método adecuado, el aprendizaje sucedería casi por arte de magia. ¿Cierto? Pero la realidad era otra. No bastaba con aplicar estrategias, algo faltaba en la ecuación. Un día, me encontré con una clase en la que, a pesar de aplicar técnicas probadas, los estudiantes no aprendían como esperaba. Fue frustrante. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo mal? Fue entonces cuando comprendí que la enseñanza no es solo cuestión de métodos, sino de comprender el aprendizaje desde 3 perspectivas fundamentales. Buscando respuestas, descubrí 3 componentes esenciales para enseñar con arte. Teclas 1. Matética. Mirar la enseñanza desde la perspectiva del que aprende. No se trata solo de transmitir información, sino de entender a quién enseñamos, sus necesidades, capacidades e intereses. Teclas 2. Sistemática. Organizar los contenidos de manera efectiva. No es suficiente saber qué enseñar, sino cómo estructurarlo dentro de un sistema, ya sea tradicional, alternativo o personalizado. Teclas 3. Metódica. Aplicar técnicas y estrategias con creatividad. Aquí es donde el verdadero arte de enseñar cobra vida. En la ejecución, en la manera de presentar, guiar y facilitar el aprendizaje. Decidí poner en práctica estos 3 componentes en mis clases. Ya no me enfoqué solo en la metodología, sino en la experiencia del estudiante, la estructura del contenido y la manera en que lo transmitía. No fue fácil. Adaptarme a la diversidad de estilos de aprendizaje requería esfuerzo. Experimenté con distintos enfoques. Rombo azul pequeño. Aplicar la matética significaba conocer mejor a mis estudiantes. Rombo azul pequeño. La sistemática me obligó a reorganizar el contenido con claridad. Rombo azul pequeño. La metódica me retó a hacer de cada clase una experiencia única. Me di cuenta de que debía combinar estos 3 pilares de manera equilibrada. No se trataba solo de aplicar técnicas aisladas, sino de integrarlas en un proceso dinámico y adaptativo. El verdadero desafío llegó cuando intenté aplicar estos principios en una clase donde los estudiantes estaban completamente desmotivados. Me pregunté, ¿cómo hacer que realmente se involucren? Ahí comprendí que enseñar con arte requiere flexibilidad, creatividad y conexión con el estudiante. Después de varios intentos, logré encontrar el equilibrio. Entender a los estudiantes, organizar bien los contenidos y aplicar métodos adecuados transformó la forma en que enseñaba. No solo mejoró el aprendizaje de mis alumnos, sino que también yo disfrutaba más del proceso. Mi enseñanza dejó de ser una simple transmisión de información y se convirtió en un proceso vivo, adaptativo y efectivo. Los estudiantes se involucraban más y yo comprendía mejor cómo guiarlos. Volví a mis clases con una nueva perspectiva. Ya no me obsesionaba con encontrar el mejor método, sino con aplicar estos 3 componentes de manera consciente y equilibrada. Hoy sé que enseñar con arte no significa seguir una receta mágica, sino comprender el proceso de aprendizaje desde múltiples ángulos y adaptarlo a cada situación. Altavoz de mano, la enseñanza no es solo cuestión de técnicas, sino de comprender, organizar y ejecutar con arte. Porque al final, no se trata solo de transmitir conocimiento, sino de transformar vidas. Y esa es la verdadera esencia de enseñar. Chincheta, ahora dime, ¿qué componente crees que es más importante en la enseñanza? Déjamelo en los comentarios. La profesionalización de la enseñanza. Ser docente no es solo transmitir conocimientos, es formar personas. Pero, ¿qué significa realmente profesionalizar la enseñanza? ¿Se trata solo de capacitación o hay algo más profundo? Hoy te revelaré las claves de la verdadera profesionalización docente y cómo impacta en el desarrollo del estudiante. Cuando comencé en la enseñanza, pensaba que todo giraba en torno a dominar contenidos y aplicarlos correctamente en el aula. Creía que ser un buen profesor significaba tener la información y saber explicarla bien. Pero algo me hizo cuestionarlo. Me di cuenta de que algunos estudiantes, a pesar de recibir la misma enseñanza, no lograban conectar con el aprendizaje. ¿Por qué?
¿Qué estaba fallando? Fue entonces cuando entendí que educar no es solo formar habilidades, sino desarrollar la interioridad del estudiante, su singularidad, autonomía y apertura al mundo. Buscando respuestas, encontré que la enseñanza debe equilibrar 3 dimensiones fundamentales. Teclas 1. Emoción. Si un estudiante no se siente motivado, difícilmente aprenderá. Teclas 2. Cognición. El conocimiento debe ser significativo, construido desde la experiencia y el pensamiento crítico. Teclas 3. Comportamiento. La educación debe impactar la forma en que el estudiante se relaciona con el mundo y actúa en él. Este equilibrio es lo que realmente permite un desarrollo integral. Decidí replantear mi enfoque docente. Ya no bastaba con transmitir información, debía entender cómo conectar con mis estudiantes en estos 3 niveles. Implementar este cambio no fue fácil. Me enfrenté a múltiples retos. Rombo azul pequeño. Algunos estudiantes no mostraban interés, lo que me llevó a reforzar la dimensión emocional. Rombo azul pequeño. Otros comprendían los contenidos, pero no sabían aplicarlos, lo que me hizo trabajar más en la cognición. Rombo azul pequeño y algunos aprendían, pero no cambiaban su manera de actuar, lo que me hizo ver la importancia del comportamiento en el proceso educativo. Así que adopté una nueva estrategia. En cada clase debía integrar estas 3 dimensiones. No bastaba con explicar bien, sino conectar con los estudiantes, hacerlos reflexionar y darles herramientas para aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. Pero entonces llegó el mayor desafío. Un grupo de estudiantes parecía completamente desconectado. Nada funcionaba. Por más que intentaba, no lograba motivarlos. Fue un momento de crisis, donde dudé de si realmente podía profesionalizar mi enseñanza de manera efectiva. En ese punto, decidí centrarme más en ellos, en sus intereses, en sus inquietudes y en lo que realmente necesitaban. Cuando logré ese vínculo, cuando entendieron que aprender no era solo un requisito, sino una herramienta para su vida, todo cambió. Comenzaron a involucrarse, a hacer preguntas, a aplicar lo que aprendían. Comprendí que la verdadera profesionalización docente no es solo capacitarse en técnicas y metodologías, sino desarrollar una visión educativa que integre emoción, cognición y comportamiento. Volví a mis clases con una nueva perspectiva. Ya no veía la enseñanza como un simple proceso de transmisión de conocimientos, sino como un acompañamiento en la formación integral de cada estudiante. Hoy entiendo que ser docente no es solo una profesión, es una misión. La educación que realmente transforma es la que considera a la persona en todas sus dimensiones y la ayuda a desarrollarse plenamente. Educar no es solo enseñar habilidades, es formar seres humanos. La profesionalización de la enseñanza no se mide solo por la capacitación, sino por nuestra capacidad de equilibrar emoción, cognición y comportamiento en nuestros estudiantes. Porque al final, el verdadero docente no solo deja conocimientos, deja huella. Chincheta, ¿y tú? ¿Cómo crees que la enseñanza puede transformarse para ser más efectiva? Déjamelo en los comentarios. Aprendizaje significativo. ¿Te ha pasado que estudias algo y 5 minutos después ya no recuerdas nada? Tipo, ¿qué acabo de leer? Bueno, hoy te voy a contar el secreto para aprender de verdad, de esos aprendizajes que se quedan pegados en el cerebro como chicle en el zapato. Y te prometo que va a ser divertido. Antes de conocer lo que realmente era el aprendizaje significativo, yo era de los que creía que mientras más subrayadores de colores usara, más iba a aprender. Spoiler, no funcionó. Todo se iba de mi cabeza tan rápido como llegó. Un día me encontré con las teorías de Ausubel. Sí, el mismo que inventó el mapa conceptual. Y él dijo algo que me voló la cabeza. Para que un aprendizaje sea significativo, tienen que pasar 3 cosas esenciales. Ausubel es como ese amigo sabio que te explica la vida en 3 simples pasos. Primero, significatividad lógica. Segundo, significatividad psicológica. Tercero, actitud activa. Tranquilo, te lo explico sin que te duermas. Decidí dejar atrás el típico método de estudiar sin sentido y darle una oportunidad al aprendizaje significativo. Ya no era cuestión de memorizar como loro, sino de entender el qué, el por qué y cómo aplicarlo a mi vida. Claro, no fue fácil. Primero, significatividad lógica. Había que organizar bien la información, ni muy fácil ni muy difícil, como la porción justa de picante en la comida. Luego, significatividad psicológica. Conectar con lo que ya sabía, pero a veces no sabía nada. Sorpresa. Y por último, mantener una actitud activa. Cuando Netflix está a un clic, eso es una misión imposible.
Entonces cambié el chip, comencé a buscar la lógica en los temas, a conectar cada nueva idea con algo que ya sabía, y lo más importante, me forcé a tener una actitud activa. Me hice preguntas constantemente. ¿Cómo esto me sirve? ¿Dónde puedo aplicarlo? La clave era mantener el cerebro encendido. Hubo un punto en el que dije, esto no funciona. Volvamos al subrayador verde. Pero ahí recordé a Ausubel diciendo, todo proceso lleva tiempo. Sigue haciendo conexiones, sigue motivado, y, ¿sabes qué? Funcionó. Aprendí cosas que nunca más se me olvidaron. Ya no estudiaba para el examen, estudiaba para la vida. Sentía que mi cerebro se volvía una enciclopedia bien organizada. Los resultados fueron increíbles. Ya no necesitaba estudiar con desesperación porque todo tenía sentido. El aprendizaje significativo me hizo entender que lo importante no es memorizar, sino comprender y conectar. Ahora vuelvo a mi vida cotidiana, pero con una mente más activa, curiosa y despierta. Incluso cuando leo un artículo random, mi cerebro está buscando conexiones. Desde entonces, cada cosa que aprendo tiene un significado. Ya no veo el aprendizaje como una tortura, sino como una forma de entender el mundo mejor. El aprendizaje significativo no es solo para la escuela, es una forma de vida. Y como dice Ausubel, si algo no tiene sentido para ti, ¿cómo esperas que se quede contigo? Dale un propósito a lo que aprendes, y te prometo que jamás lo olvidarás. Aportaciones de la neuroeducación. ¿Sabías que tus emociones son las verdaderas directoras de orquesta cuando aprendes algo? Sí, no es tu profe, ni tu horario de estudio, sino tus sentimientos los que mandan en tu cerebro. Y hoy voy a contarte cómo la neuroeducación ha cambiado todo lo que pensábamos sobre aprender. ¿Listo para hackear tu cerebro? Antes de saber sobre neuroeducación, yo pensaba que aprender era solo cuestión de concentración y buena memoria. Tipo, ponte serio, deja el TikTok, y listo. Pero ¿sabes qué? Estaba muy equivocado. Un día descubrí que la neurociencia había metido mano en la educación. Algo llamado neuroeducación, suena complejo, pero básicamente estudia cómo funciona nuestro cerebro cuando aprendemos. Y lo más loco, las emociones son esenciales en ese proceso. Eso cambió por completo mi manera de ver el aprendizaje. Aquí aparece la neuroeducación como el chuch que no sabía que necesitaba. Morado, uno de los principales expertos en el tema, dice algo clave. Las emociones son esenciales para aprender y alcanzar objetivos. Vamos, si tu cerebro no siente nada, simplemente no se activa como debería. Decidí probarlo. Ya no iba a ver el aprendizaje como una cosa fría y racional. Iba a involucrar emociones, motivarme, hacer conexiones emocionantes. Básicamente, ponerle corazón al estudio. Obviamente, no fue sencillo. Primero, entender cómo mi cerebro funciona fue un reto. ¿Sabías que cuando estás estresado es casi imposible aprender algo? Además, cambiar la rutina de solo memorizar a disfrutar el aprendizaje llevó tiempo. Y por supuesto, mantener una buena actitud no siempre es fácil cuando el café se acaba. Entonces, hice algunos cambios. Elegí temas que realmente me emocionaban. Creé conexiones personales con lo que aprendía. El truco estaba en hacer que cada sesión de aprendizaje tuviera emoción. Hubo un día en que no sentía nada más que frustración. Pensé, esto de las emociones en el aprendizaje es puro cuento, mejor vuelvo a mi método tradicional. Pero luego recordé que el cerebro necesita tiempo para adaptarse, y ¿sabes qué? Valió la pena. Descubrí que aprendía más rápido, recordaba mejor y, sobre todo, disfrutaba el proceso. Lo que antes era un deber se convirtió en algo emocionante. Mi cerebro literalmente brillaba de entusiasmo. El aprendizaje dejó de ser un castigo. Ahora cada cosa que aprendo tiene sentido, emoción y, sobre todo, me deja algo positivo. Volví a mis actividades cotidianas, pero con un superpoder. Sabía cómo activar mi cerebro para aprender con ganas, no por obligación. Desde entonces, el aprendizaje es algo que disfruto, no algo que sufro. Me he convertido en un apasionado de explorar, de hacer conexiones emocionales con cada cosa que estudio. El verdadero aprendizaje no sucede en la cabeza, sino en el corazón. La neuroeducación nos enseña eso. Aprender es conectar, sentir y emocionarse. Así que ya sabes, ponle emoción a lo que estudias, y tu cerebro te lo agradecerá. Ubicación de la neuroeducación dentro del humanismo abierto. ¿Sabías que tu cerebro tiene más secretos que una novela de misterio? Y lo mejor de todo, la neuroeducación está aquí para descifrarlos. Hoy te voy a contar cómo la neuropsicología del aprendizaje está revolucionando la educación, fusionando ciencia y humanismo en algo increíblemente poderoso. Vamos a hackear el aprendizaje con un toque humanista,
Antes de meterme en estos temas, yo pensaba que la educación era simplemente enseñar y aprender. Teoría, exámenes y se acabó. Pero en realidad, es muchísimo más complejo. El cerebro juega un papel fundamental, y lo mejor de todo, la neuroeducación ha venido a ponerle ciencia a lo que muchos educadores ya intuían. Un día me topé con esta idea revolucionaria. La neuroeducación no solo estudia cómo funciona el cerebro al aprender, sino que también permite un encuentro increíble entre lo cuantitativo, ciencia dura, y lo cualitativo, la experiencia humana. Fue como encontrar el puente perfecto entre la ciencia y el humanismo. La neuropsicología del aprendizaje me abrió los ojos. Básicamente, estudia las correlaciones entre las activaciones cerebrales y las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Lo que antes era pura intuición de los educadores, ahora tiene una base empírica y científica. Es como tener un mapa cerebral para aprender mejor. Decidí dejar atrás la idea de que enseñar es solo transmitir información. Había que abrazar una mentalidad más integradora, lo que llaman humanismo abierto, donde la ciencia y las experiencias humanas se enriquecen mutuamente. Obviamente, no fue sencillo. ¿Cómo integras la rigurosidad científica con algo tan subjetivo como las emociones y las experiencias? Parecía que hablar de ciencia y humanismo en una misma oración era una contradicción. Entonces, cambié de enfoque. Dejé de verlos como opuestos y empecé a entender que la neuroeducación no trata de eliminar lo humano, sino de potenciarlo. La clave estaba en buscar sinergias, analizar datos sin perder de vista las emociones, crear estrategias basadas en evidencia científica, pero personalizadas a cada individuo. Y sobre todo, entender que el cerebro no es solo una máquina, sino un puente entre lo racional y lo emocional. Hubo un punto en el que pensé, ¿será que nos estamos volviendo demasiado fríos y mecanizados con tanto estudio cerebral? Me cuestioné si estábamos olvidando el valor humano en el proceso educativo. Pero ahí está la magia del humanismo abierto. La neurociencia no reemplaza al humanismo, lo potencia. Nos permite entender mejor cómo aprender, enseñar y, sobre todo, conectar con los demás de una forma más efectiva y significativa. El resultado fue increíble. Aprender dejó de ser un proceso rígido y se convirtió en una experiencia enriquecedora donde ciencia y emoción iban de la mano. Los educadores ya no solo tienen intuiciones, sino herramientas científicas que validan su trabajo. Volví a mi vida cotidiana, pero con una perspectiva completamente distinta. Ahora veo el aprendizaje como un acto donde la ciencia y el humanismo se encuentran y se fortalecen mutuamente. Desde entonces, creo firmemente que el futuro de la educación está en esta integración. Neuroeducación y humanismo abierto, juntos como aliados. La neuroeducación nos recuerda algo fundamental. Somos seres complejos donde lo científico y lo humano se entrelazan. Entender cómo funciona nuestro cerebro no es deshumanizarnos, sino aprender a ser más humanos. Y eso, amigos, es la verdadera revolución educativa. Aspectos generales que la pedagogía experimental muestra que funcionan. ¿Qué pasa si te digo que la educación no es solo seguir un libro de texto y hacer exámenes? Hay algo mucho más poderoso. Enseñar con valores, emociones y estrategias que realmente funcionan. Hoy te voy a contar lo que la pedagogía experimental ha demostrado que da resultados. Y te prometo que esto cambiará tu forma de ver la educación. Cuando estudiaba, todo era muy predecible. Teoría, ejercicios y exámenes. Nada de pensar fuera de la caja. Los maestros seguían un método rígido que parecía diseñado más para robots que para personas. ¿Y los valores o emociones? Bien, gracias. Pero un día, descubrí algo fascinante. La pedagogía experimental. No solo se basa en dar información, sino en cómo hacer que el aprendizaje sea una experiencia significativa. El secreto, no encerrarse en un solo método, ser flexibles y, sobre todo, trabajar en un entorno positivo y cooperativo. La pedagogía experimental me mostró principios súper claros. 1. Usar una metodología flexible que se adapte a los estudiantes. 2. Plantear contenidos como desafíos emocionantes, sin llegar a frustrarlos. 3. Fomentar un entorno de apoyo entre alumnos y docentes. 4. Crear contenido propio como docente, en lugar de solo seguir el material editorial. 5. Promover el trabajo cooperativo para construir significado juntos. Todo esto empieza a cambiar la experiencia educativa. Decidí dejar atrás la visión tradicional de la educación y probar estrategias nuevas. Fue como soltar las riendas de una clase aburrida y apostar por algo que realmente conectara con los estudiantes. Obviamente, no todo fue fácil. Implementar métodos flexibles requiere paciencia y creatividad.
Algunos estudiantes no estaban acostumbrados a participar activamente, y otros se frustraban con tareas desafiantes. Ahí me di cuenta de que el truco estaba en equilibrar las cosas. 1. Ofrecer orientación constante para evitar que se sientan perdidos. 2. Crear actividades que motiven pero no confundan. 3. Establecer expectativas claras que fomenten el compromiso del estudiante. 4. Y algo fundamental. Proporcionar retroalimentación para que sepan cómo mejorar. 4. Hubo un momento en el que pensé, ¿y si esto no funciona? ¿Y si los estudiantes simplemente no conectan con este enfoque? Pero entonces recordé algo esencial. Las emociones son clave para aprender. Si ellos no están motivados, no hay aprendizaje. Y ahí llegó el cambio. Los estudiantes comenzaron a comprometerse con las tareas, ayudarse entre ellos y disfrutar del proceso. Fue como ver cómo la magia de la educación por competencias y valores realmente funcionaba. El resultado fue asombroso. Los estudiantes no solo aprendieron, sino que lo hicieron con entusiasmo. La evaluación dejó de ser un simple trámite y se convirtió en una oportunidad para ver su progreso real. Volví al aula con una visión renovada. Ahora sé que enseñar no es solo transmitir información, sino crear un entorno donde los estudiantes crezcan con confianza, valores y emociones positivas. La pedagogía experimental me enseñó que la educación es mucho más efectiva cuando dejamos de ser simples transmisores de conocimiento y nos convertimos en guías que inspiran a los estudiantes a superar desafíos y trabajar en equipo. La educación es como la vida. Necesita flexibilidad, desafíos, emociones y cooperación. Solo cuando los docentes y los estudiantes se convierten en aliados, el aprendizaje se convierte en algo significativo. Porque al final del día, lo que importa no es solo lo que aprendemos, sino cómo nos transformamos en el proceso.